Bien, pues bienvenidos a nuestro curso de física. En esta ocasión estaremos hablando de lo que es el tiro parabólico. ¿Qué es el tiro parabólico? Bueno, se denomina movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria describe una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos que son el movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical rectilíneo. Para que te des una idea de cómo es ese tipo de movimiento, te muestro esta gráfica. Quiere decir que ahora vamos a partir de este nivel, a nivel del suelo, y aquí vamos a lanzar el objeto. Obviamente, para que este objeto se ponga en movimiento debe de existir una velocidad inicial, pero ojo, también existe un ángulo. Y entonces aquí esta velocidad, en este punto se genera una velocidad con respecto al eje de las X y una velocidad con respecto al eje de las Y. Y como puedes darte cuenta, el ángulo va disminuyendo. Este punto es lo que consideramos o llamamos el punto más alto o la máxima altura alcanzado por el objeto. De este punto hasta aquí toma un tiempo en llegar, pero de este punto al punto de impacto es el mismo tiempo que tarda en llegar de aquí a aquí. Es decir, tendremos un tiempo total multiplicado por 2 el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima. Esta velocidad va a ir cambiando. Y de nuevo aquí se va a generar en el impacto una velocidad resultante o un vector velocidad con su dirección. De este punto de partida hasta este punto de impacto es lo que llamamos desplazamiento horizontal y este desplazamiento vertical o máxima altura. Pues bien, continuemos. ¿Dónde se presentan este tipo de movimientos en la vida cotidiana? En todos los deportes, en la mayoría de ellos, se presenta este tipo de movimientos. Por ejemplo, a la hora de aquellos que les gusta el fútbol, cuando pateas el balón, hace ese tipo de trayectorias y se hace esta parábola. Si te gusta el básquetbol, a la hora que tú lanzas el balón, de igual manera se genera una parábola. En el trayecto del balón hacia la canasta es una parábola. Si eres fanático del fútbol americano, cuando el quarterback lanza al receptor, de igual manera el balón hace una parábola. Y son ejemplos de este tipo de tiro parabólico. En la milicia, a la hora que se quiere bombardear un objeto, se lanza el cañón con cierto ángulo para que pueda tener la altura suficiente y pueda impactar preciso. Si esa velocidad y ese ángulo varían o no son los adecuados, no va a llegar a su objetivo. De ahí porque es la importancia de poder calcular correctamente este tipo de movimientos. De igual aquí, el ángulo y la velocidad que le dé tiene que ser el indicado para que pueda encestar, o aquí el quarterback lanzar con el ángulo indicado para que el receptor la pueda recibir. ¿Cómo vas a calcular este tipo de movimientos? Bueno, te voy a dar un procedimiento. Si tú aplicas este procedimiento tal como te lo doy, jamás vas a tener problemas con este tipo de movimientos. Número 1. Vamos a determinar las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial de lanzamiento, es decir, lo que se llama Vx y Voy. ¿Cómo se calcula Vox? Va a ser la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo que te dé el problema. Y Voy, de igual manera, la velocidad inicial por el seno del ángulo que te dé el ejercicio.
Número 2. Vamos a calcular el tiempo que tarda en alcanzar su máxima altura. Si recuerdas, te dije que del punto de lanzamiento a el punto más alto realiza un tiempo y eso se calcula con esta fórmula. Tiempo va a ser igual al valor de B o Y que adquiriste aquí dividido entre la gravedad. Pero si tú quisieras calcular el tiempo total en el aire o el tiempo que tarda en llegar a su punto o su objetivo, la fórmula cambia. Es decir, 2 veces la velocidad de B o Y entre la gravedad. Una manera más simple de calcular el tiempo total, si ya tienes el tiempo en el que alcanzó su máxima altura, simplemente multiplícalo por 2 y será exactamente el mismo valor. Número 3. ¿Cómo vas a calcular el alcance horizontal? Es decir, desde el punto de partida hasta dónde está llegando, lo realizarás con esta fórmula. La velocidad, la componente rectangular en el eje de las X, multiplicado por el tiempo que tarda en llegar desde el punto de partida hasta el objetivo. Es decir, el tiempo total en el aire. ¿Cómo vamos a calcular la altura máxima? La altura máxima es B o Y al cuadrado, que es la componente rectangular en el eje de la Y, dividido entre 2 veces la gravedad. Si tú aplicas estos 5 pasos con estas formulitas y incluso hasta en el mismo orden, no vas a tener ninguna dificultad para resolver este tipo de ejercicios. Tiro parabólico. Pues bien, veamos ejemplos. Dice que un portero saca el balón desde el césped a una velocidad de 26 metros por segundo. Si la pelota sale del suelo con un ángulo de 40 grados y cae sobre el campo sin que antes lo toque ningún jugador, calcula la altura máxima del balón, la distancia desde el portero hasta el punto donde caerá en el campo y qué tiempo tarda la pelota de estar en el aire. Sacamos los datos. Nos da la velocidad inicial, que son los 26 metros por segundo. Nos da el ángulo, sin olvidar nuestra gravedad, que también se involucra por estar el cuerpo en el aire. ¿Y qué vamos a calcular? La altura máxima, la distancia, es decir, el valor de X, y el tiempo total que permanece en el aire. Pues bien, de acuerdo al procedimiento, lo primero que hay que hacer es calcular las componentes rectangulares, es decir, BOX y BOY. ¿Cómo se calculan? Multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo y la velocidad inicial por el seno del ángulo. Cambiamos valores. En este caso, la velocidad inicial son 26 metros por segundo y el ángulo vale 40. Si yo multiplico 26 por el coseno de 40, voy a obtener un valor de 19.91 metros por segundo. Realizo lo mismo para determinar la componente en el eje de la Y, cambiando la función, que ahora en lugar de que sea coseno, será seno. Y al realizar esta multiplicación obtenemos que es 16.71 metros por segundo. Si recuerdas, este es el primer paso que nos dijo el procedimiento. Determina las componentes rectangulares de la velocidad, es decir, la velocidad horizontal y vertical. ¿Qué vamos a calcular? La altura máxima. Le estoy poniendo inciso A para que lo relacione. Volteamos a ver nuestro formulario, la cual nos dice que la altura máxima es B o Y, es decir, la componente rectangular en el eje de la Y de la velocidad elevada al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Cambiemos valores. ¿Cuánto vale B o Y? Ya determinamos que es 16.71 entre 2 por nuestra constante de la gravedad. Desarrollando dicha multiplicación y elevando al cuadrado tendremos estas cantidades, que al dividirlo tendremos como resultado 14.23 metros. Recuerda, segundos al cuadrado por estarse dividiendo con segundos al cuadrado se elimina. Y este metro se elimina con los dos de aquí, de allí porque me sobra un metro, que es lo que mido las alturas. ¿Qué distancia recorrió el portero? Es decir, vamos a calcular el valor de X. Volteamos a ver nuestro formulario y nos dice que es BOX por el tiempo total. Es decir, tengo BOX, que es de 19.91, pero lo que no tengo es el tiempo total.
Coincidencia, en el inciso C me pide ese tiempo total en el aire. Así que voy a dejar en un momento el inciso B para dar respuesta al inciso C y me regreso a contestar el inciso B. Volteamos a ver nuestras fórmulas y nos dice que para calcular el tiempo total en el aire es 2 veces la componente rectangular de la velocidad en el eje de la Y, es decir, B o Y, dividido entre la gravedad. Cambiamos valores 2 por 16.71 entre 9.81. Desarrollamos nuestra multiplicación arrojando que será 33.42 y dividirlo entre 9.81 tendremos como resultado 3.40 segundos, lo que dilató el balón en el aire desde que el portero lo pateó hasta el punto donde llegó. ¿Qué distancia fue la que alcanzó? Es lo que nos pide en el inciso B, que no podíamos calcular por falta del tiempo. Pero como ya lo tenemos, lo que hay que hacer es sustituir. Quedando 19.91 por 3.40, tendremos entonces como respuesta 67.69 metros, que fue lo que recorrió el balón al ser pateado por el portero con esa velocidad de 26 metros por segundo, dilatando 3.4, 3.5 segundos en el aire. Bien, pues veamos otro ejemplo. Dice, se dispara una flecha con una velocidad de 40 metros por segundo y un ángulo de elevación de 40 grados con respecto a la horizontal. Vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar al punto más alto, el tiempo que tarda en el aire, el alcance logrado y la máxima altura. Sacamos nuestros datos. Tenemos una velocidad inicial de 40 metros por segundo, nuestro ángulo de 40 grados, sin olvidar que se involucra la gravedad y nuestras incógnitas, es decir, lo que vamos a calcular, el tiempo en llegar al punto más alto, que recuerda que este se indica con T minúscula, el tiempo total en el aire, que es el doble del tiempo, o lo indicamos con T mayúscula, el alcance logrado, es decir, en el eje de las X, y su altura máxima. Pues bien, de acuerdo al procedimiento, el paso 1 es calcular las componentes rectangulares de la velocidad, es decir, VOX y VOY, que equivale a multiplicar la velocidad inicial por el coseno o el seno según sea el caso. Empecemos por la componente en el eje de las X. Será 40 metros por segundo por el coseno de 40, teniendo como resultado 30.64 metros. Calculamos la componente rectangular en el eje de la Y, que será la velocidad inicial, pero ahora por el seno de 40 grados, teniendo como resultado 25.71. Entonces ya podemos dar respuesta al inciso A, es decir, el tiempo que tarda en llegar al punto más alto. Volteamos a ver nuestro formulario, de acuerdo al paso 2, nos dice que el tiempo para alcanzar la altura máxima es VOY dividido entre la gravedad. Es decir, en este caso será 25.71 entre 9.81, que es la gravedad. Vamos a obtener un tiempo de 2.62 segundos. Es el tiempo que le tarda esa flecha saliendo a 40 metros por segundo en alcanzar su máxima altura. ¿De cuánto es? Bueno, nos tendremos que esperar hasta el inciso D para saber la altura máxima. Inciso B, el tiempo total en el aire. Volteamos a ver la fórmula. Nos dice que el tiempo total en el aire es 2 veces la componente rectangular de la velocidad en el eje de la Y dividido entre la gravedad. Es decir, 2 por 25.71 dividido entre 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. Realizamos la multiplicación. 2 por 25.71, vamos a obtener un resultado de 51.42, que al ser dividido entre 9.81 obtendremos el tiempo total del aire, que en este caso será 5.24 segundos. Te decía que el tiempo total es el doble del tiempo que alcanzó su máxima altura. Si este es el tiempo y te digo que es el doble, solamente bastaba con multiplicar este por 2. Te invito a que lo realices con tu calculadora y comprobarás
que es exactamente el mismo resultado. Sin embargo, el método que te estoy dando, te estoy planteando una velocidad, una fórmula para poder calcular el tiempo total en el aire. Bien, vamos a calcular ahora el valor de alcance horizontal, es decir, el eje de las X, cuánto se desplazó con respecto al eje X. La fórmula nos dice que es la componente rectangular en el eje de las X por el tiempo total en el aire. Cambiamos valores. Esta velocidad, la de 30.64, aquí está indicada, por el tiempo total que acabamos de calcular, que es de 5.24. Al realizar esta multiplicación obtendremos una respuesta de 160.55 metros. Es lo que salió o alcanzó horizontalmente esa flecha disparada a 40 metros por segundo. Pero ¿cuál fue su máxima altura? Recuerda que la fórmula para calcular la máxima altura es la componente rectangular de la velocidad en el eje de la y al cuadrado, es decir, b o y al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Cambiamos valores, desarrollamos los cuadrados y las multiplicaciones y nos dará que es 661 entre 19.62. Al realizar esta división obtendremos un resultado de 33.69 metros, que fue la máxima altura que alcanzó esa flecha. Bien, veamos un último ejemplo para reforzar tu conocimiento adquirido con este tema. Nos dice el ejercicio: una bala de cañón se dispara con una velocidad inicial de 50 metros por segundo, con un ángulo de elevación de 30 grados con respecto al eje horizontal. ¿Qué vamos a calcular? El tiempo que tarda en llegar al punto más alto, el tiempo total que está en el aire o el tiempo total de vuelo, la altura máxima y el alcance horizontal logrado. Como todos los ejercicios de física, primeramente sacamos nuestros datos, como es la velocidad, el ángulo, sin olvidar la gravedad y nuestras incógnitas, que es el tiempo total al llegar al punto más alto, el tiempo total en el aire, su desplazamiento horizontal, así como su altura máxima. Recuerda, el procedimiento nos dice que hay que calcular las componentes rectangulares de la velocidad, es decir, VOX y VOY, que en este caso será 50 por el coseno de 30 para el eje de las X y 50 por el seno de 30 para el eje de la Y. Al desarrollar ambas multiplicaciones obtendremos como resultado que para el eje de las X es de 21.65 y para el eje de las Y 25. Entonces ya tengo los elementos para poder calcular el primer inciso, que en este caso nos dice que es el tiempo en llegar al punto más alto. Volteamos a ver nuestro formulario y nos dice que el tiempo va a ser igual a B o Y dividido entre la gravedad. ¿Cuánto vale B o Y? 25 metros que acabamos de calcular en este apartado. Dividimos 25 entre 9.81, que es el constante de la gravedad. Obtendremos como resultado 2.54 segundos. Es lo que le cuesta o lo que se tarda este cañón en alcanzar su máxima altura al ser disparado con una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Cuál es el tiempo total? Te decía que lo podemos multiplicar por 2 o volvemos a aplicar la fórmula, que al sustituirlo será 2 veces B o Y, que es 25 entre la gravedad. Es decir, 50 entre 9.81 tendremos como resultado 5.09 segundos. ¿Cuál es la altura máxima y el alcance horizontal? Calculemos primeramente su alcance horizontal, que será la velocidad en el eje de las X, que es VOX, por el tiempo total, es decir, 21.65 metros por segundo por 5.09 segundos. Al desarrollar esta multiplicación obtendremos como resultado que es de 110.19 metros. Y pues bien, solamente falta calcular la altura máxima, cuya fórmula nos dice que es BOY al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Sustituimos valores, será 25 al cuadrado dividido entre 2 por 9.81. Desarrollamos el cuadrado y la multiplicación obteniendo
que es 625 dividido entre 19.62. Al desarrollar este cociente, obtenemos como resultado 31.85 metros, que esa fue la altura máxima. Y pues bien, con esto doy por terminado este tema. Nos vemos en la próxima emisión.